Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Vamos con Eduardo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Señor presidente, yo le quisiera preguntar, ¿cuántas carboeléctricas o termoeléctricas a base de combustóleo tiene planeado la Comisión Federal de Electricidad para el siguiente año? Esto se lo planteo porque la narrativa de la oposición a la reforma eléctrica que se está proponiendo, hablan de que se va a incrementar el uso del combustóleo, que se va del carbón, de energías sucias, y esto pues México, según estamos investigando en SDP, de combustóleo, del total de la generación de electricidad en México, solo se produce el 2.5% del total con combustóleo, y con carbón es el 4%, que sería en total 6.5% de todo el total, muy diferente a lo que es en Estados Unidos, que tienen 252 plantas carboeléctricas. Aquí en México solo tenemos 3, y esas plantas carboeléctricas producen el 19% de los Estados Unidos del total, y 1% con combustóleo. Esto nos da un total de 852 teravatios en total de energías sucias en Estados Unidos, que es más del doble de toda la producción, toda la generación de electricidad que tiene México, con todos los privados y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ese es lo que yo quisiera saber, si hay una propuesta para más termoeléctricas que usen combustóleo o carboeléctricas para la generación pues, si se tienen programado o no. Sí, hay ya información sobre esto. Por eso se va a iniciar una campaña en todo el país sobre el porqué de la reforma eléctrica, que la gente sepa. Cuando impusieron la llamada reforma energética en el gobierno anterior, la gente no se enteró, no supo de qué se trataba. Lo tengo muy presente porque nosotros estábamos muy preocupados y ocupados para que no se aprobara esa reforma energética, que no se privatizara el petróleo y la industria eléctrica. Llevamos a cabo en 2 meses, recuerdo, como 10 concentraciones, 10 mítines. Creo que estuvimos en 2 meses 5 veces en el Zócalo y no nos los permitían, y también estuvimos en la Avenida Juárez,
y llenábamos el Zócalo, pero necesitábamos más. Nos faltó pueblo para detener esas reformas, porque la gente no estaba informada y como los neoliberales tenían el control absoluto de los medios, pues no se informó al pueblo. Al contrario, se le decía a la gente de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales con la reforma energética, que iba a aumentar la producción petrolera, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz. Toda una campaña en medios, un bombardeo. Y llenábamos el Zócalo, pero la verdad, nosotros queríamos que se llenara todo el centro, como cuando el desafuero. Pero no lo logramos. Porque no había información. Entonces, ese debate quedó pendiente. Es una asignatura pendiente. Y ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación, porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios, y eso lo vamos a aclarar. Ya en el caso del petróleo está demostrado, 110 contratos se entregaron de grandes áreas para la explotación de petróleo, en tierra y en aguas someras. Y saben que de esos 110 solo están produciendo 2 de 110 contratos. Si fuese nuestra intención revocar esos contratos, esos convenios, esas concesiones, tendríamos elementos, porque engañaron de que iban a invertir. No invirtieron nada, nada. ¿Qué hicieron entonces con las concesiones? Las metieron al mercado financiero para especular, y el que ganó una ronda, por ejemplo, cuñados de Carlos Salinas, que tenían una empresa, ganan esa empresa un contrato que les llaman de utilidad compartida. ¿Ustedes creen que se está explotando esa área, ese gran campo petrolero? No, vendieron
acciones a un fondo de inversión. ¿Cuánto se ganaron con eso? Pura especulación. Y así todos han vendido, o la mayoría, o especulan nada más. Decían que iban a extraer alrededor de 2 millones, íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios con la reforma energética. ¿Sabe cuánto aportan? 20,000 barriles diarios. Del total de producción, Pemex está extrayendo el 98% del crudo. Un engaño, una estafa. Las llamadas rondas o lo que significó la privatización del petróleo. ¿Por qué no cancelamos esos convenios? Porque no queremos dar elementos para que digan se está expropiando, no se están respetando los acuerdos, no se respeta el Estado de Derecho. No, ahí está. Es como un testimonio a la corrupción. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Creo que hay una gráfica de lo que él comentaba sobre cuánto se genera con carbón y con combustóleo en México con relación a otros países. Quien tiene la gráfica y a lo mejor nos está escuchando es Rocío Nale y van a ver la diferencia. En efecto, nosotros nada más tenemos 6.5. la carbonífera de Coahuila. 2 en Coahuila y 1 en Guerrero. Sí, pero la de Guerrero es de combustóleo y es carbón. Pero las de carbón son las de Coahuila. Y está trabajando una planta solo. Está parada prácticamente todo el complejo. Nada que ver, como tú dices, con lo que producen con carbón de energía eléctrica en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier otro país. Nosotros no tenemos ningún plan para construir plantas que produzcan energía ni con carbón ni con combustóleo. Es más, estamos ahora invirtiendo para procesar combustóleo y convertirlo en gasolinas. Para eso es la inversión de 60,000 millones de pesos en Tula para darle continuidad a una obra que habían dejado inconclusa, una coquizadora. Y esto va a significar menos contaminación, menos uso de combustóleo y lo que estamos planteando, el plan que se tiene son 3 tipos de plantas, un parque de energía solar en Puerto Peñasco, Sonora,
la modernización hasta ahora, porque podemos ampliarla, de 12 hidroeléctricas que se les van a cambiar turbinas y equipos. Y esto va a significar generar más energía con la misma agua, sin contaminar, y además es energía limpia y barata. En eso estamos invirtiendo. Y unas plantas termoeléctricas de gas. Ese es el plan que tenemos. De ciclo combinado, ¿no? De ciclo combinado, sobre todo para la península de Yucatán. Una en Mérida y otra en Valladolid, para atender la demanda de la península. Y ahí se están haciendo una nueva hidroeléctrica, ¿no? En la presa de Santa María, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos 60 presas y no todas tienen turbinas para generar energía. Por ejemplo, ya está funcionando la presa Picacho en Sinaloa, está abasteciendo de agua a Mazatlán, que tiene agua ahora suficiente. Vamos a hacer también un acueducto para llevar agua a otros municipios de Sinaloa, a Concordia, porque esto suele pasar. Ahí está la presa en el municipio de Concordia y en el municipio no hay agua. Entonces nos comprometimos a hacer el acueducto. Esto me tocó verlo también en Chiapas, en Chicoacén, poblado que está donde está la presa de Chicoacén, es Usumacinta, y no tenía agua en aquel entonces, teniendo el vaso de la presa. Entonces, pero no tienen equipo para generación de energía, y al instalar los equipos, las turbinas, con esa presa alumbramos Mazatlán, todo Mazatlán. Santa María sí, ya se está contemplando, o sea, no solo para riego, no solo para abastecer agua, controlar las avenidas, sino también para generar energía. Pero tenemos así, repito, 60 embalses que pueden ser utilizados. No hay daño ecológico, porque es un proceso mecánico. Se deja caer el agua y la fuerza del agua mueve turbinas, se genera la energía y sale el agua como entró, limpia. A la salida del agua de las presas hay pescado, hay pájaros. La opción mejor es esa, incluso mejor que las de ciclo combinado, es que el porque dependen de gas y ahora hay incremento en el precio del gas. Por eso hay problemas en varios países, en Estados Unidos, porque ha aumentado el precio del gas. Si nosotros tenemos esa infraestructura que se construyó a lo largo de muchos años, grandes presas que están subutilizadas porque tienen turbinas de hace 40, 50 años, cambiando nada más el equipo, modernizándolas, tenemos más energía
limpia y barata. Ese debe de ser el rumbo a seguir. Yo he estado insistiendo, porque primero era combustible para generar energía. Luego llegan las termoeléctricas y se van quedando en el abandono las hidroeléctricas. Y los técnicos y servidores públicos de las anteriores administraciones se fueron por las termoeléctricas, por el gas. Yo recuerdo que se hizo un complejo y plantas de generación con gas en Manzanillo, al mismo tiempo que compraron gas que iban a trasladar del Perú. Se lo compraron a Repsol en los tiempos de Felipe Calderón, un contrato de $25,000 millones. Repsol pues no tiene gas, porque en España no hay gas, pero actuaron como intermediarios y fueron a comprarle el gas barato al Perú, y para comprarles el gas en Perú dijeron que ya tenían amarrada la operación en México para que se les comprara el gas de Perú. Entonces se pactó un precio, porque el gas en ese entonces en Estados Unidos tenía un precio muy elevado y el gas de Perú resultaba más barato. ¿Qué pasa? Que como a los 3 años se cae el precio del gas en Estados Unidos, cuando empiezan con lo del fracking y empiezan a extraer más gas, se cae el precio del gas. Entonces cancelan el proyecto del Perú y de ahí surgen los famosos gasoductos, con la mentira de que iban a construir 12 grandes termoeléctricas y necesitaban gas. Pues no hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas a precios elevadísimos. ¿Qué ha venido pasando hasta hace un año? Por eso los expertos hay que escucharlos de manera precavida, no creerles todo. Hace un año los expertos decían que no había ningún problema, que no iba a aumentar durante mucho tiempo el precio del gas en Estados Unidos. Pues se equivocaron. Ya está aumentando. Entonces, en México, nuestra opción para la autosuficiencia, para que no padezcamos, debe ser el diversificar las fuentes de generación de energía, no depender de un insumo, sino de varios insumos, y darle prioridad al agua, a las hidroeléctricas, a la infraestructura que se construyó desde hace mucho tiempo, pero muy especialmente durante el gobierno del presidente López Mateos. Se hicieron las grandes presas en el país, se invirtió
en Ciernillo, en Michoacán, fue en ese entonces, Malpaso, en Chiapas, fue de ese entonces, y otras más. Entonces, ahí están esas obras de infraestructura, lo que requieren es modernización. El cambio de turbinas no significa mucho tiempo, no es algo muy complejo, y ya se tiene el agua, que es el insumo principal. Entonces, no sé si encontraron. A ver. ¿No tenemos México? Sí. Sí. ¿Y cuál es el carbón?